Muy buenas tardes, amigos de Selecciones. Muchísimo gusto de saludarlos. Mi nombre es Elisheva Ramos y bueno, pues como cada jueves estoy aquí con una gran invitada. Este día nos acompaña Elena Laguarda, educadora sexual y socia fundadora de Sexualidad API. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Ay, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. El tema que hoy vamos a abordar es la pornografía y los jóvenes. Ese es como, bueno, va a ser la columna vertebral de esta conversación, pero vamos a abarcar todo lo que tiene que ver un poquito con la importancia de hablarle de sexualidad, pues yo no diría a los jóvenes, ¿no? Sino desde pequeñitos. Entonces, Elena, pues no sé si te gustaría empezar hablándonos un poquito de qué tan abierta está ahora ya la sociedad mexicana al tema, porque generalmente escuchamos que no, que sigue habiendo resistencias, ¿no? Que en tal escuela tal libro no se lee, no hay clases de sexo, no sé, ¿no? Tú en tu experiencia ya de tantos años, ¿cómo nos catalogarías en este momento? Híjole, es bien diverso. La realidad es que somos muy diversos y cada quien tiene como experiencias distintas en cuanto a sexualidad. Lo que sí tenemos en común como generación de los que tenemos ahorita hijos adolescentes o hijos más chiquitos es que no hablábamos de sexualidad con nuestros papás. Esa sí sigue siendo una de las cosas que nos caracteriza. Sí. Y nos es entonces difícil hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y nos va ganando la partida tantos temas que hoy tienen acceso los jóvenes y los niños, cuando apenas estamos empezando a hablar de sexualidad, y luego yo empiezo a decir, y también tienes que hablar de pornografía con tus hijos, se vuelve más complicado. Por supuesto, ciertamente. Sí, en esas estamos. Sí, se está dando en algunas escuelas de educación sexual como ya algo formal, no en todas. Es algo que se está discutiendo en el país, y en el país se está discutiendo a quién le toca la educación sexual. ¿Es parte del Estado que tendría que ser algo obligatorio en las escuelas o nos toca a las familias? En casa. Y yo creo que nos toca a los dos. Claro. Nos toca a las familias en casa, pero pensando que la sexualidad también es un asunto público, es un asunto político, es un asunto de poder. Y también esta parte en donde como comunidad nos podemos educar. Mi hijo yo lo puedo educar como quiera, con los valores en que quiera en casa, pero va a enfrentar una realidad afuera. ¿Estará lista para enfrentarlo? Así es, y es lo que platicábamos tras bambalinas, la importancia de entrarle al tema directamente porque sí, la pornografía, ¿no?, está a un clic, literal, ¿no? Y también comentábamos que no solo se trata de sexo, sino de mucho contenido muy perverso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, Elena, tenemos que empezar a tratar este tema, en particular el de la pornografía, con los hijos? Mira, es complejo porque en las estadísticas estamos viendo que los niños se están metiendo a ver pornografía a partir de los 8 o 9 años de edad. Muy pequeños. Muy pequeños. Si nosotros contemplamos cómo está el desarrollo de un niño de esa edad, apenas empieza a comprender cognitivamente la relación sexual. Claro. Y muchos de ellos se enfrentan a la pornografía antes de tener información. Por el otro lado, lo que dices es cierto, la pornografía ha cambiado muchísimo. No es lo mismo la pornografía que veíamos en nuestros tiempos a la pornografía que está ahora. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología la revolucionó. Hoy cualquier persona tiene la capacidad de grabarse, hacer su guión pornográfico, subirlo a la red. En la red están las fantasías y las perversiones de todas las personas y adultos que puedan estar. Entonces, no es cuestión de si la pornografía es buena o mala, es un reflejo de la sociedad que somos. Lo que sí hay que cuestionar es qué hace la pornografía en la vida de los niños y de los adolescentes y que tiene un impacto en su vida. Entonces, yo creo que desde temprana edad tenemos que estar mandando mensajes protectores. No significa el decirle al niño de 4 años, siéntate, tenemos que hablar, existe la pornografía. No, claro. Pero sí empezar a mandarle factores protectores de aguas en los medios, en el internet, en la nueva tecnología. Hay programas que son de niños y de adultos. Si hay un programa que es de adultos, tú me puedes decir, tienes el control de apagarle. A todos nos pueden aparecer imágenes que pueden tener contenido de violencia, de miedo, sí, de sexo, que nos pueden hacer sentir incómodos. Dímelo. La mayoría de los niños y las niñas que entran en contacto con pornografía no lo comentan por miedo a ser juzgados por sus padres. No se ha establecido esa confianza, ¿no?, entre padres e hijos. Así es. Entonces, sí es importante mandar esos mensajes. ¿Cuándo hablar de pornografía como tal? A partir de que inicia la pubertad. ¿Por qué? O hablas de ella para hacer prevención o se la van a encontrar. Por supuesto. Y háblanos un poquito, Elena, de qué es lo que pasa en la mente de los chicos cuando se enfrentan a este contenido, que también comentábamos
no, muchas veces no lo buscan, ¿no? Tú puedes teclear una palabra, ¿no? Y te aparece el contenido, ¿no? Entonces, sí, uno de los cambios que ha habido en la pornografía es ese. Hoy se habla de la nueva pornografía que tiene 3 características. La primera es de muy fácil acceso. sí. Los niños y las niñas se lo encuentran sin siquiera plantearse la posibilidad de verlo. Un 70% de los niños que ven pornografía por primera vez fue accidentalmente y fue en internet. Entonces, esa es la primera. La segunda es que es gratuita o muy barata. Y la tercera es que a diferencia de la pornografía que nosotros podríamos haber contemplado a edades tempranas, tiene muchísima violencia. Sí. Muchísima violencia. Y generar violencia y sexo como un discurso en donde generalmente la mujer es quien recibe la violencia, pues habríamos de preguntarnos cómo andamos en feminicidios, ¿no? Claro, la relación, ¿no? Tiene un impacto y una relación ahí. Entonces, ciertamente eso es lo que ha cambiado la pornografía. Justo esta parte de que es de muy fácil acceso. Hoy la encuentran antes de pensar en verla. ¿Qué siente un niño o una niña cuando la ve? Varios sentimientos encontrados. Por un lado puede sentir asco, pero también curiosidad. Claro. Si está entrando también a la pubertad, también está hecha la pornografía para excitar a quien la ve. Les despierta cosas que tal vez tendrían que quedarse dormidas otro ratito, ¿no? Sí, que tendrán que ir en su propio desarrollo de fantasía, que se siente que te den la mano, que se sentiría que te den un beso, y ves de pronto una práctica sexual que de repente puedes sentir vergüenza o puedes sentir asco, pero a la vez excitación, curiosidad, y hace que le empiecen a ver. Y entonces empiezan a desensibilizar de lo que están viendo, lo que era muy asqueroso ya no lo es tanto, claro. Y puede incluso generar adicción. Ese es el problema con la pornografía. Que tengo niños de pronto de 8, 9 años, 10 años, que hacen preguntas como, ¿por qué a las mujeres les gusta que las violen? ¿De dónde podemos sacar ese discurso? Por eso hay que cuestionar el discurso de la pornografía y hay que hacer prevención para que si le encuentran puedan saber los efectos que pueden tener en ellos y poder decir no. Una nota que precisamente ustedes crearon y estuvieron dando a conocer en los medios hablaba, creo que fue en España, tú corrígeme, de que uno de los videos más vistos era una violación colectiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es un termómetro que nos habla de lo mal, ¿no? Que está este asunto. Sí, es una violación tumultuaria y es el más visto a nivel mundial. Ah, a nivel mundial. Sí, y esa es una cuestión que está bien fuerte, porque en realidad la violencia es lo que permea hoy a esta pornografía. La violencia, la degradación, la humillación, el someter a alguien. Entonces, cuando un niño no tiene la experiencia de qué es una relación, puede creer que lo realista de la pornografía es real. Y lo primero hay que decirles es que no, es una actuación. Una actuación, y como toda actuación, no es verdad. Sí, porque me imagino que con lo que el otro día vino un urólogo y nos hablaba precisamente de cómo los hombres comparan más bien, cómo actúan en el sexo con base en lo que vieron en la pornografía. Y evidentemente, pues pueden quedar muy mal, ¿no? Y eso hace que estén ansiosos, que hasta piensen que necesitan pastillas para funcionar mejor, ¿no? El tamaño del pene. Sí. O sea, de verdad es una cosa que repercute tremendamente en la vida, ¿no? A mí me hace pensar tu comentario justo en 2 cosas que estamos enfrentando actualmente. Uno, en niños que creen que así es y empieza una angustia espantosa, porque la cuestión con la pornografía no es solo lo que yo veo, sino quién soy yo con lo que veo. Entonces tengo de repente chavos o chavas que de repente están muy confundidos porque, híjole, me gusta pornografía, por ejemplo, gay, soy gay. No tiene nada que ver, la pornografía está hecha para que se excite quien la vea. O, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está gustando pornografía con violencia? ¿Es que yo soy así? Entras en un conflicto tremendo, ¿no? Entras en un conflicto de quién soy como persona. Esa es una. Pero la otra también es que la pornografía vende como muchísimos discursos que no son reales y que tomamos como reales, desde el tamaño de los cuerpos, desde el desempeño que tengo que tener. Sí. Y los niños van generando este guión en su cabeza. Hay niños o hay niñas, hay adolescentes que ya no están incluso viendo pornografía, pero no importa, tienen la videoteca pornográfica en su cerebro que hacen que crean que así es como tendrían que vivir el desempeño. Y se van desensibilizando. Y hoy tenemos jóvenes en el consultorio de 20 a 22 años que han visto tanta pornografía que han adormecido ya su respuesta sexual y que frente a una relación sexual no solo no pueden, no la disfrutan y tienen que desaprender y empezar a aprender lo importante, ver a los ojos, sentir la piel, el olor, el contacto del otro.
que es como lo más importante en una relación. Por supuesto. No, y están muy jovencitos, ¿no? Están como muy para jóvenes. tener ya todos esos problemas. Tienes razón, va impactando en cómo veo mi sexualidad, en cómo vivo al otro y en lo que espero. Cuando jóvenes te dicen, es que de la sexualidad se aprende en la pornografía y la pornografía me enseñará cómo hacerlo bien, yo quiero llorar, porque la pornografía está hecha para que en general los hombres se exciten. Sí, sí, sí. No para saber cómo excitar a tu pareja. ¿Qué vida sexual más pobre nos espera? Así es. Elena, si nos pudieras dar como un ABC, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que los chicos no han tenido contacto con la pornografía aún, ¿cómo abordas el tema? ¿En qué momento? Platícanos un poquito de cómo entrarle a esto. Bien importante, yo creo que nunca se tiene que convertir en siéntate, tenemos que hablar y generar algo incómodo, sino más bien en la vivencia cotidiana, aprovechando desde el espectacular. Ajá. Ves el espectacular que no te gusta de ropa interior. Ay, mamá, ¿por qué salen esas mujeres en ropa interior? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo te hizo sentir cómodo o incómodo? Es un anuncio, le pagaron a alguien para que pudiera salir ahí. Oye, este tipo de cosas, ¿dónde también te pueden salir? En internet, en la televisión, en las series. Ok, ¿qué harías si te sale un contenido en donde hay desnudos? Me lo puedes decir, porque a todos nos puede pasar sin querer. ¿Qué es lo que puede generar? Todos los videos de terror, de miedo, de violencia, de sexo, pues van generando que tu cerebro tenga una respuesta. Y esto es bien importante que los niños lo sepan. El cerebro reacciona igual ante una imagen que a la realidad. Por eso disfrutamos las películas de terror. ¿Por qué? Porque tienes que decirle en conciencia a tu cerebro, no es cierto, el monstruo no es de verdad, no es de verdad, pero incluso pasa la película, te vas a tu recámara, estás dormida y de repente se te acelera el corazón porque tu mente se quedó alerta. Claro. Y tu cerebro dice, peligro, y empiezas a alucinar, me va a salir el monstruo debajo de la cama. No, por favor, no existen los monstruos, pero tu cerebro se queda alerta por la cantidad de adrenalina, dopamina que va desarrollando, que va sacando cuando tú ves esos contenidos. Entonces, en niños o en niñas que están expuestos a terror, violencia o cuestiones de pornografía, esta parte del lóbulo frontal se va adelgazando. Ah, ¿de verdad? Sí. De por sí no la tienen ni formada, exacto, ¿no? Para empezar. Termina a formarse hasta los 21 o 25. ¿Pero por qué? Porque la adrenalina cuesta muchísimo esfuerzo hacerla en el cerebro. Entonces, tiene que ver con una manera en que el cerebro compense. Entonces, es importante que les hablemos de la adicción, es importante también que respetemos las clasificaciones. Hay contenidos para ti, hay contenidos que no lo son. Esto viene muy ad hoc porque ahorita qué bárbaro con lo del Joker, ¿no? Vamos, no vamos, unos dicen que sí, otros que no, pero es eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que darle a los niños cosas que no necesitan? Hay que cuidar la mente de los niños porque la mente y la capacidad que tengan ellos de cuidarla es lo que los va a acompañar el resto de su vida. Así es. Así como antes nos decían, cuida tu dentadura que te tiene que durar toda la vida, claro. Tu mente está formada mucho a partir de lo que permites en acceso a ella o no. Y hay cosas que podemos postergar. Además, los adolescentes nunca van a llegar a decir, ay, sí, hoy no voy a beber porque tengo que postergar. No, aprenden a postergar porque tú les enseñaste. Esto Así no es para tu edad. Porque te quiero, te cuido, para que después, porque se quieren, se cuidan. Un niño que se adelanta en cosas de imágenes, videojuegos, en series, se va a adelantar en otras cosas en su vida. Por supuesto. O, por ejemplo, ¿quién es quien más pide la foto a las novias de mándame la foto tuya desnuda? Pues quien ve pornografía y da el paso a vivir la pornografía pidiéndole una foto. Entonces, hay que cuidar los contenidos que ven y hay que ayudarlos a que sean responsables de cuidar su propia mente. Elena, tú hace un rato comentaste, se vuelven adictos a la pornografía. Tal vez muchas mamás digan, o sea, ¿qué tiene que pasar para que un niño se haga adicto a la pornografía? ¿Y cómo detectas que tu hijo ya está en esos pasos? Ay, tocas un tema. Yo creo que aquí tiene que ver con que la pornografía se puede colar independientemente de si somos adultos cercanos o no. Está a un clic de distancia. Sí. Pero ciertamente un niño que tiene la posibilidad de volverse adicto es que tuvo mucho tiempo, muchas horas acceso a la red. ¿Qué es lo que pasa? Que antes podías ver pornografía en una revista o en un video. Se terminaba. Claro. Pero ahora está interminable que das clic y vas de perversión en perversión, de fantasía en fantasía, de pornografía en pornografía. Es ilimitada. Eso hace que justamente lo que se está soltando de sustancias en el cerebro generen que el cerebro diga, quiero más. Sí, por supuesto. Se empiece a desensibilizar y cada vez pida más. ¿Cómo puedo reconocer si mi hijo tiene un problema de adicción?
Primero, no puede dejar las redes, no puede dejar el internet. Si yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Hoy te castigo tu tablet o no hay internet, se pone sumamente ansioso. El fin del mundo. Deja de filtrar. No puede dejar de ver la pornografía, entonces me empiezan a pasar cosas como de que de repente el abuelo le puede prestar el iPad y de repente en el iPad, sin medir que no es el lugar adecuado, la busca. Tenía yo un chiquito que me decía, me siento muy mal, esto me da mucho asco. Y todos los días me digo, no quiero ver, no voy a volver a ver pornografía. Pero otra vez empieza la necesidad de verla interna, no puedo parar, y otra vez la veo. Y eso es algo importante. Si tú cachaste a tu hijo o a tu hija viendo pornografía y de pronto hablas con ella, con él, y le dices, no la puedes ver, les explicas los daños, y perfecto. Pero si de repente otra vez cachas que está viendo pornografía, es que tiene un problema y necesita ser atendido. No lo hace porque sea malo, sino porque tiene un problema de adicción. Claro. Y para una niña, un niño, no es fácil llegar a decir, mamá, papá, fíjate que tengo un problema porque no puedo dejar de ver pornografía. Empieza también a tener un vocabulario distinto. Hablar con lenguaje soez, como el que se usa en la pornografía, hacer preguntas que incomodan. Te pongo un ejemplo. Sí. Una pregunta que me puede hacer una niña normalita en su desarrollo psicosexual de sexto de primaria. ¿Para dónde, sabes, para dónde te tienes que poner y para dónde tienes que voltear la cara cuando vas a dar un beso? ¿Cuánto dura una relación? ¿O qué hacen con la ropa cuando se desnudan? ¿La doblan, la tiran? Claro. Saca una sonrisa, sabemos que está en su proceso. Sí, todavía algo inocente, ¿no? Inocente, adecuado a su edad. Claro. Pero cuando te hacen una pregunta como, ¿por qué a las mujeres les gusta que las violen? Sí, que estás viendo, ¿no? ¿Por qué las mujeres son perras? O empiezan a utilizar este lenguaje soez que te incomoda. Aguas. Aguas. Tu hijo entró en contacto con algo que no debería de ver. Y eso es lo importante, que los podamos atender para que dejen atrás esta experiencia y no impacten la vivencia de su sexualidad. ¿Qué tan difícil es sacar, Elena, a un niño que ya cayó en esta adicción? ¿Es difícil? En la vida siempre se puede reparar. ¿Cómo se repara? A partir de que no haya silencio. Sí, cuando lo lograron hablar, cuando vieron que pudieron acomodar las ideas de que el niño tenía de lo que vio de pornografía, cuando pudo buscar ayuda si la necesitaba, lo va a dejar atrás. Y cuando digo que lo ayudemos a acomodar las ideas, no quiere decir que le expliquemos gráficamente lo que vio, Claro. pero sí que discutamos el discurso. Esto que viste, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué pensaste de lo que viste? Híjole, me preocupa lo que viste porque tiene violencia. En la sexualidad entre dos personas adultas nunca tendría que haber violencia. Siempre es de común acuerdo. Es decir, el discurso que hay detrás. Híjole, estás viendo mucha pornografía y me encontré con la pornografía que te encontraste, en donde las mujeres salen lastimadas. ¿Qué piensas de eso? Era una actuación. Las mujeres no tendrían por qué salir lastimadas y no les gusta que las lastimen. Ese tipo de discursos es el que hay que ayudarles a acomodar. Más que decir a qué se refería esta práctica o la otra, no. Sino el discurso que hay detrás de la Llevarlos pornografía. mucho a la reflexión, ¿no? De todo Sí. lo que están viendo. Sí. ¿Y qué te toca a tu edad? ¿Qué sí te toca? Ahora, tienes razón, a veces es difícil pensar, ay, se puede volver adicto una persona a la Lo vemos pornografía. como muy lejano, ¿no? Hasta los adultos nos podemos volver adictos a la pornografía. Pero ¿qué tal si pensamos un poco en los videojuegos? Claro. ¿Hay adicción a videojuegos? Sí. Claro que hay adicción a la pornografía. Es por las sustancias que se van liberando en el cerebro. Elena, ¿y hay algún perfil? ¿Ciertos niños son más vulnerables a esto? ¿O puede ser un niño que, bueno, está perfectamente bien y pues cae, ¿no? En esta situación. Cualquier niño Está en puede peligro. caer y puede estar en riesgo. De ahí la importancia de preguntarnos, ¿cuál es la mejor edad para que tu hijo tenga acceso a Internet? Es que ese es el primer punto. Si va a tener acceso a Internet, ¿cómo lo vas a acompañar? ¿Qué acuerdos mínimos vas a hacer para asegurarte de que esté protegido? Porque pensar que tu hijo está libre en Internet, que tú no estás supervisando y que no se ha encontrado con pornografía, es muy inocente. Así es. Tendremos que empezar por discutir ese Así punto es. y el de la sexualidad a tempranas edades, ¿no? Sí, que sepa de otros temas antes por ti, antes de que la gran plática sea de pornografía. Por supuesto. Pues si nos permites, Elena, vamos con, no sé si hay algún comentario, pregunta, o los tenemos a todos pasmados. Talía. Ángela nos dice que tiene un hijo de 8 años
y no le da el acceso a internet libremente, pero sabe que negárselo no quiere decir que no se lo vaya a encontrar en otro lado. Claro. No he hablado de esto con él, de este tema, pero sería prudente hacerlo, aunque sé que no da señales de que la vea. Sí, de interés. Es excelente porque está en un muy buen momento para que pueda hacer prevención. Claro. Y cómo no tienes necesariamente a los 8 años hablarle de la palabra tal cual, pornografía, pero sí de, ¿sabes por qué no te estoy permitiendo el libre acceso a internet? Porque ahí justamente hay contenido que puede tener miedo, violencia o cosas de adultos en donde puede haber desnudos. Y justamente lo que estoy haciendo es cuidar tu mente. Ahora, si te encuentras en cualquier otro lado un contenido que te hace sentir incómodo, tienes el poder de apagarle, cambiarle, o me puedes decir y te puedo ayudar. Maravilloso. ¿Alguna más? Sí, no, por acá. Brenda Arceo nos pide si nos puedes dar tus datos y la página ahí donde encontrarse. Sí, por favor, tus redes sociales, Elena. Estamos en www.sexualidadati.com. También estamos en Facebook, en Sexualidad Ati. Y ahí nos pueden encontrar, tenemos blogs, artículos y estamos ahí para lo que vayan necesitando. Elena, algo más que me gustaría comentarte. También se cree que la pornografía le gusta a los varones, ¿no? Entonces, tal vez quienes tengan solo hijas sientan que no hay un problema. Tú, en tu experiencia, ¿cómo ves esta situación? Sí hay una diferencia de género en cuanto a que la presión social por parte de los niños para que otros niños vean pornografía existe más. Sí, es más común. Pero la realidad es que hoy se la pueden encontrar igual niños y niñas. Las niñas por educación generalmente como que puede darles más penita hablar de que le están viendo. Sí. Pero el acceso es igual tanto a niños como niñas. Y eso es bien importante. Uno de los mensajes bien importantes a dar a los niños y a las niñas es que la pornografía es algo de la vida del adulto. El adulto tendrá la capacidad de decidir si la ve o no, o la relación con la pornografía que quiera tener. En la mente de los niños no, porque apenas está en desarrollo. Apenas se está formando. No tiene la experiencia del adulto para reconocer qué es actuación y qué no. Claro, no puede discernir nada. No tiene todavía formada la experiencia que le permita dimensionar lo que ve. Y eso es importante, decirles que no todos los adultos deciden ver pornografía. Claro. Y eso es una realidad. La pornografía es algo que mujeres y hombres pueden decidir ver en la vida adulta mientras sea legal y no haya alguien que salga perjudicado por la pornografía que ve. Y sabiendo también que como adultos, pues tenemos que tener también cuidado porque si ya estamos teniendo mucho acceso a pornografía, estoy todo el tiempo pensando en pornografía, estoy teniendo ya un problema para disfrutar las relaciones con el otro, pues quizá tengo que replantearme mi relación con la pornografía. Que me imagino que en esta época, pues, de tantas redes sociales debe haber cada vez más casos de esos, ¿no? Sí, la verdad es que la nueva tecnología ha sido hoy una barrera que ponemos incluso con la pareja, ¿no? Llevamos el teléfono celular a la alcoba, están las redes y cuántas parejas hoy se quejan de ni siquiera podemos tener una conversación porque está la red antes que la conversación que estamos sosteniendo. Y la pornografía hoy sí empieza a ser un factor que puede estar ahí interrumpiendo la relación que tú y yo queremos tener. Pues tremendo tema. Muchísimas gracias, Elena, por dar un poco de luz a todo esto que generalmente los papás como que nos aterra, ¿no? Si hablar de sexualidad creo que es difícil, bueno, de pornografía, no, creo que se le para los pelos a todo el mundo, pero pues vemos que es imprescindible, yo diría, ¿no? Abordar la sexualidad y los temas de este tipo desde pequeños, ¿no? Hacerlo natural, ¿no? Claro, cuando tú hablas con un niño y le das estos mensajes acordes a su edad, si se encuentra con la pornografía va a decir, esto es de lo que mi mamá me estaba hablando, puedo decir que no. Ya tiene un antecedente. Claro, cuando tú no le das información, lo toma por sorpresa, ni siquiera se cuestionó que pueden haber contenidos inadecuados para él, claro. Y entonces es mucho más fácil que pueda caer en seguirla viendo, en no preguntarse, en que lo tomó por sorpresa, en que puede ser con amiguitos y ante la presión de grupo. Necesita tener algo que le dé luz antes de que se le encuentre. De qué agarrarse, ¿verdad? Y fíjate que no estamos tocando algo que también está estrechamente relacionado. México es el país de la OCDE con más embarazo adolescente, ¿no? Entonces, es otra cara de la moneda. Y voy a poner otra arista. Somos el primer lugar a nivel de abuso sexual.
Pues sí, porque estamos hablando que si embaraza una niña de 10 años, pues evidentemente Sí. algo está mal. Y ahí también, cuando es la pornografía, ¿cuántos clics de distancia está para entrar en contacto con un desconocido? Claro. ¿Cuánto de esto que está viendo lo puede llevar a ser víctima de abuso sexual en la red? Entonces sí tenemos que cuidarlos. En la red tienen el peligro de ellos ponerse en riesgo con retos, siguiendo personas que los hacen tener conductas inadecuadas. Claro. La segunda es ver pornografía y la tercera es entrar en contacto con un desconocido. Y están pegaditas de la mano a un clic de distancia. Sí, a lo mejor no lo hemos dimensionado como adultos, ¿no? No lo va hemos más allá dimensionado. de que veas la pornografía, sino todo lo que está relacionado. Sentimos que como están en su cuarto, en la seguridad de nuestra casa, están seguros. Pero los dejamos en un mundo muy libre, en donde habemos millones de personas y no todas tenemos las mejores intenciones. Así es, pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a la gente que nos vio por Instagram, por Facebook. Elena, bueno, repito tu cargo, Elena La Guarda, educadora sexual y socia fundadora de Sexualidad ATI. También aquí en nuestra página están sus redes para la gente que quiera contactarlos. Y Elena, pues mil gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.